Dios escuchará. Buenas nuevas. Qué hermoso es ver al que llega por las colinas trayendo buenas noticias, noticias de paz, noticias de salvación, y le dice a Jerusalén: tu Dios reina. Isaías 52:7. Prepárese para escuchar buenas nuevas. A continuación, el pastor Héctor Rolando Santos con el mensaje de la palabra de Dios. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo hablan precisamente de la venida del Señor. Y el apóstol Pedro nos dice aquí en su segunda carta, capítulo 3 y verso 1, amados, es decir, se está dirigiendo a la iglesia del Señor. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas dice, en la primera y en la segunda: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Hay un entendimiento, una capacidad que Dios nos ha dado, pero que se puede adormecer, y por eso es que el apóstol dice que en ambas cartas despierta con exhortación, dice, el limpio entendimiento. Oiga bien, lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido de Dios, no lo podemos olvidar. Amén. Lo tenemos que conservar, lo tenemos que mantener. Esa palabra tiene que estar viva en nosotros, no se nos puede olvidar. Por eso dice la palabra que nosotros no solo somos oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Porque ¿qué sucede? Si solamente somos oidores olvidadizos, seremos como aquel que se para frente al espejo, ve su aspecto, pero luego que se aleja, se olvida de cómo era, y no puede ver realmente cómo está en la actualidad, no puede actualizar los datos porque no está frente a ese espejo. Usted y yo tenemos que estar frente al espejo de la palabra de Dios continuamente. Y no solamente ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Porque siendo hacedor de la palabra, esa palabra va a quedar penetrada en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre será parte de nuestra vida. Entonces dice, para que tengáis memoria, ¿qué es lo que quiere que recordemos? De las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Oiga bien, que hagamos memoria de las palabras que han sido dichas por los profetas y los apóstoles que nos han hablado acerca del Señor. Sabiendo primero esto, él pone un orden, dice: primero, que en los postreros días vendrán burladores, óigalo bien, andando según sus propias concupiscencias. Lo está diciendo claramente. En este tiempo final tienen que tener claro que vendrán burladores que van a andar conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Habrá gente religiosa, ¿verdad?, que van a profesar que son cristianos, que son ministros de Dios, pero con sus hechos van a negar la eficacia de ella. Van a negarlo todo. Y entonces se cumple la palabra que dice: por sus frutos los conoceréis. El árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que nos dice que van a haber burladores que van a andar conforme a sus propias concupiscencias. Los verdaderos y genuinos hijos de Dios vamos a andar conforme a la palabra de Dios. Vamos a andar conforme el Espíritu de Dios nos guíe. Pero los burladores van a andar según sus propias concupiscencias, es decir, van a andar según sus propias carnalidades, según sus propios apetitos, sus propios deseos carnales, según su mente natural. Así van a andar. Pero nosotros los cristianos no podemos andar
¿verdad? Según las concupiscencias, según la carne. Usted y yo tenemos que andar según el Espíritu de Dios y según la palabra de Dios. Pero en este tiempo, dice, tienen que saber esto. Estoy despertando, dice, con la amonestación su limpio entendimiento. Tienen que, para que recuerden, y tienen que saber que en este tiempo habrán burladores que van a andar conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué burladores? Porque van a tratar, viviendo hipócritamente, van a tratar de burlarse de las cosas de Dios. Porque van a querer, como los fariseos, vivir de una apariencia nada más. Pero que no se puede vivir de apariencias. Delante de la presencia de Dios no hay apariencias. Dios conoce toda nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestro interior, aún lo que está dentro de nuestro corazón. Todavía no está la palabra en nuestra boca, dice, y aquí que el Señor las sabe todas. Amén. Entonces, los burladores, ellos mismos van a ser engañados, porque la Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que, aunque van a ser burladores del cristianismo, se van a burlar de las cosas de Dios, etcétera, pero de Dios no. Porque Dios los va a conocer y Dios nos advierte, hay que tener cuidado con esos burladores que van a andar conforme a sus propias concupiscencias. Y es que es más fácil andar según la carne que según el Espíritu. El mismo Señor lo dijo, a la verdad el Espíritu está dispuesto. Por eso dijo, sed sobrios y velad en oración. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A la carne le cuesta, la carne no puede, y por eso el Señor ordena que seamos sobrios y velemos en oración, que oremos. ¿Para qué se ora? Para tener comunión con Dios, para hablar con Dios, para presentar nuestras peticiones, pero se ora para crecimiento espiritual también, para no andar en la carne, sino andar más en el Espíritu. Es decir, la persona que ora es espiritual y puede andar según el Espíritu de Dios y según la palabra de Dios. Pero el que no ora, entonces le resulta difícil y resulta viviendo conforme a la carne. Y recuerde que el Espíritu mira hacia arriba, pero la carne mira hacia abajo. El Espíritu anhela y mira las cosas celestiales y eternas, pero la carne solo le interesa las cosas de la tierra. Y por eso se materializa, pero Dios no quiere que andemos así. Dios quiere que andemos según el Espíritu. Pero en este tiempo habrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Mire cómo van a hablar. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, hay mensajes claros del Evangelio. Número 1, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el otro mensaje, como le dijeron los ángeles a aquellos varones galileos, que estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá con las nubes. El mismo Señor dijo, me voy a ir, pero voy a volver. La palabra de Dios dice, he aquí yo vengo pronto, dice. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, está claro, el Señor dijo que se iba a ir, pero también que iba a volver. Y en la doctrina cristiana todos sabemos que la segunda venida de Cristo se compone en dos partes. Número 1, el arrebatamiento de la iglesia. Y 7 años más, que será en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, el Señor vendrá con las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados en cuerpos glorificados y llevados con el Señor. Esa es la primera parte, la parte invisible, donde nadie más le verá más que nosotros
que oímos la trompeta, que seremos transformados, que seremos llevados con el Señor, y el mundo no. El mundo se va a dar cuenta cuando ya no estemos. Ahora, la segunda parte de la segunda venida de Cristo, que es 7 años después, ¿verdad?, de la tribulación, es cuando Él vendrá con sus millares de santos. Ahí vendrá la iglesia también. Y vendrá precisamente para venir a implantar su reino milenial. Ahí es donde todo ojo le va a ver. Ahí es donde el anticristo y el falso profeta son echados al lago de fuego, y Satanás es atado por 1000 años y echado en el abismo, y va a gobernar. Pero eso de la segunda venida de Cristo es lo que en cierta manera para unos es una esperanza bienaventurada. Nosotros como iglesia, así como lo dice Apocalipsis, sí, el Espíritu y la iglesia dicen: sí, Señor, ven, Señor, que te esperamos. O sea, el anhelo de todo verdadero cristiano es ver al Señor, y nuestro anhelo es que Él venga por nosotros. De hecho, varios hombres de Dios en el pasado que ya pasaron a la presencia de Dios, ellos anhelaban de veras no ver muerte, ellos anhelaban ver al Señor. Yo he oído varios predicadores que ya pasaron a la presencia de Dios, que ellos decían: yo no quiero ver muerte, yo quiero que el Señor venga por mí. Pero bueno, murieron, pero cuando suene la trompeta son los primeros que van a ser levantados. Pero el hecho de que los años pasen y que no haya venido el Señor, no quiere decir que no va a venir. Entonces los burladores dicen: miren, dicen que va a venir Cristo, pero todo está igualito, así como desde el principio, y nada ha pasado. Entonces dirán: bueno, no ha pasado nada y nada va a pasar, no va a venir. Así que cada uno puede vivir como quiera, porque no va a venir. Así que estos burladores dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Él prometió que iba a venir, pero no ha venido. ¿Dónde está? Dice. Ya pasaron 2000 años más y nada ha pasado. Bueno, ese puede ser un mensaje negativo para aquellos que no son muy espirituales y que no mucho buscan a Dios. Dirán: bueno, el Señor no viene. Y para los burladores, Cristo no viene. Hasta se burlan de los predicadores y de la palabra que dicen que Cristo va a venir un día, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. El verso 5. Estos ignoran, dice, voluntariamente, porque nadie los obliga, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice: esta gente ignora que el cielo y la tierra fue hecho por la palabra de Dios, que subsisten por el agua, pero que también por el agua un día fue anegado. Es decir, el diluvio. El diluvio. Que de hecho Dios tuvo que poner un arco en el cielo, ¿verdad? El hermoso arco iris, que fue un pacto. El pacto con Noé, que nunca más habría un diluvio sobre la tierra. Porque imagínense, cada vez que iba a llover la gente se iba a asustar de que iba a haber otro diluvio. Pero Dios dijo: no va a haber otro. No va a haber. De hecho, otro diluvio de agua no va a haber. De fuego sí, pero de agua no. Ya lo dice la palabra. Dice: esta gente ignora, dice, que por la palabra de Dios se hizo tanto el cielo como la tierra, que subsisten por el agua, y que también por el agua fue anegado un día. Ese mensaje que Noé decía: arrepiéntanse de sus maldades y de sus pecados, porque la copa de la ira de Dios se está llenando, y un día va a venir un juicio de Dios, que va a ser un diluvio de agua que va a matar a todo ser viviente. Y la gente que decía se burlaba, se reía. 120 años, imagínense, suficiente tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo que duró
el edificar el arca. Y cada vez que miraban que estaban edificando el arca, decían: pobre hombre, está loco, ya está viejo, el sol le está pegando duro. Pobre hombre, si aquí ni llueve, es desértico, ni ríos pasan cerca, ¿cómo se le ocurre que va a venir un diluvio? Pobrecito, está loco. Así decían. Y cuando ya el arca fue construida y comenzaron a entrar los animales, todavía hubo un último llamado. Último llamado. El que quiera salvar su vida entre el arca y arrepiéntase de su pecado, porque viene nada. Así que fue Dios quien cerró la puerta, dice, la selló de una vez. Y empezó a llover, y a llover, y a llover, y a llover, y a llover. Y se abrieron las fuentes de abajo, dice, y de arriba. O sea que salió agua de la tierra y vinieron, se abrieron las cataratas de los cielos, y así fue como se inundó la tierra. Cuando el agua ya llegaba al cuello de la gente, imagínense la gente qué hacía: buscar, correr a las montañas, a los lugares más altos para tratar de salvarse, pero llegó el momento en que ya no se pudo más. Ahí es donde decían: Noé, ábrenos la puerta. Y tal vez el corazón de Noé se partía queriéndoles abrir la puerta, porque al fin y al cabo era humano, tenía compasión y había estado predicando tanto, pero nadie se arrepintió. Pero la puerta estaba cerrada por Dios, y la puerta que Dios cierra, nadie la puede abrir. Así dice Apocalipsis, ¿verdad? La puerta que Dios cierra, nadie la abre, pero la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar también. Así que así fue el triste final de la humanidad, que fue anegada en agua. Y por eso dice: estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, oiga esto, están reservados por la misma palabra, o sea, la misma palabra que las crió y que las anegó en agua, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Primero el diluvio de agua, ahora un diluvio de fuego. Estos no saben, dice, que por la misma palabra de Dios, todo eso está reservado para el día del juicio. Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esta gente no sabe, dice. Mas, oh amados, vuelve otra vez a hablar, amados, o la iglesia, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué está diciendo? Los tiempos de Dios no son los tiempos nuestros. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él es eterno. Continuaremos con este mensaje en nuestra próxima audición. El título del mensaje de hoy es: El día del Señor vendrá, primera parte. Buenas Nuevas es presentado por la Iglesia Cristiana Pentecostés de Guatemala, Remanente Escogido, y su pastor, Héctor Rolando Santos. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes.